estaba dando todo en la cruz del Calvario. Él pagó su precio por usted. Él derramó su última gota de su sangre. Y es parte de esto, hermano, es parte del agradecimiento con Él. Agradézcale a Dios en esta tarde, porque Él solamente lo pudo hacer. Él llevó todo el pecado de la humanidad, y es por eso que le cantamos en esta tarde. Ayúdele con sus voces en esta hora, empiece a decir en esta hora: sangre que me da la paz. Vamos, iglesia, cántenlo a su Dios. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Lo vamos a decir por última vez, hermano, por última vez, pero hágalo con todo su corazón. La palabra del Señor dice que por sus llagas nosotros fuimos sanos. Y yo sé que Él está sanando los corazones de cada uno de los que estamos acá, porque le hemos ofendido a Dios, ofendemos a Dios, y Él te conoce a ti, me conoce a mí. Pero tan siquiera que le dijéramos en esta tarde que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos a decirlo con todo nuestro corazón en esta tarde. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanitos, en esta hora pues ha llegado la hora de escuchar palabra de Dios, amén. Que nuestras vidas sean edificadas en esta hora. Vamos a dejar lugar con nuestro hermano Jordán Verdugo, amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Su nombre? Amén. Bien, ¿cuántos están contentos de estar acá? ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? No al hermano Jordán, sino al Señor, ¿verdad? Porque a eso hemos venido esta tarde. El Señor siempre tiene una palabra para los que estamos acá, ¿verdad? A veces la palabra del Señor es para todos, pero a veces no es para todos. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos traer corazones dispuestos, sensibles a oír, no a un hermano, no a un pastor, sensibles a oír la voz del Señor. Así que yo les voy a pedir que no vean al que está acá, sino que vean al Señor y que preparen su corazón para oír la voz de Dios, porque la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por Dios o dice por Dios o dice por un pastor? ¿Por quién dice? Por Dios. Entonces vamos a oír palabra del Señor, amén. Quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 3 y vamos a leer del verso 5 al verso 8. Cuando estén ahí, nos ponemos sobre nuestros pies. 1 de Corintios capítulo 3, versos 5 al 8, amén. Amén. Leo yo el 5, ustedes el 6 y en el 8 nos unimos, amén.
Dice así la bendita palabra. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Ustedes? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿El 8 juntos? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Leamos el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así como están, oramos. Padre, gracias, Señor, porque nos permites estar esta tarde acá, Señor. Gracias, Padre Celestial. Prepara nuestros corazones para oír tu palabra, Señor. Las palabras que yo pueda dar, Señor, serán palabras que se las lleve el viento, pero tu palabra, Señor, dice en Hebreos, que es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Tu palabra es la que he de hablar, Señor, reconociendo siempre, Padre, que no soy nada y nadie, Señor, solamente un siervo inútil, pero en tus manos, Señor, un vaso útil para tu gloria, mi buen Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y esta tarde el pastor me pidió hablar un poco acerca del trabajo en equipo, de la unión que tenemos que tener como distrito, como sector y como reunión familiar y aún como reunión de jóvenes, ¿verdad? Tenemos que tener unión. Dice la palabra que los discípulos estaban en el aposento alto esperando la promesa, pero dice la palabra que estaban todos, ¿cómo? Unánimes, juntos, en un mismo sentir. Cuando la iglesia está unánime y está junta, cuando la iglesia va a la visión de su pastor, esa iglesia persevera. Esa iglesia ve grandes cosas, ve cosas gloriosas de parte del Señor. Gracias al Señor por este distrito, pero por cada distrito de la iglesia, ¿verdad? Porque todo a lo mejor comenzó con un pequeño grupo de gente, pero ahora el Señor, al que inició esta obra en este lugar o en esta iglesia, lo tiene como superintendente. Y yo creo que acá más de uno de los que estamos acá, Dios nos ha de usar de una manera grande, de una manera tremenda. Pero todo está en que tenemos que ser. Vamos al verso 5. Y aquí hay una característica que nosotros tenemos que tener, hermanos. Dice el verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué pues es Pablo? Decía el apóstol Pablo. ¿Y qué es Apolos? Sino, ¿qué dice? Servidores. ¿Servidores de quién? ¿De quién servidores? De Cristo. Eran servidores de Cristo, y los que estamos acá hemos creído en el Señor Jesús. Y somos servidores no de un pastor, sino servidores del Señor. Pero el Señor también delegó autoridades que tenemos que respetar. Humanamente a veces no nos gusta cuando se habla de autoridad, ¿verdad? Y cuando se habla de que alguien más nos tiene que a lo mejor dar una orden. Humanamente nos cuesta, ¿sí o no? En lo particular, a mí, al principio me costaba más que ahora. Ahora tal vez no tanto, pero todavía me cuesta. Porque somos seres humanos. Tendemos muchas veces a no querer recibir órdenes. Pero una característica que tiene un buen obrero del Señor es que es servidor. Es servicial. Un buen obrero del Señor es servicial. Aquí entre nos, la verdad, esa gente que es servicial, ¿será que cae bien o cae mal? Cae bien, ¿verdad? Cae bien. La gente que es servicial son personas que todos lo quisiéramos tener cerca de nosotros porque son serviciales. Yo no sé si ustedes, los que son líderes o supervisores, tienen gente en su reunión familiar o en el sector que siempre están preguntando, hermano, ¿qué se va a hacer? Hermano, podemos hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Y yo creo que los que son líderes o supervisores y los que estamos acá, ¿cuánto anhelamos tener más de esa gente, verdad? Tener gente que sea servicial,
Si a nosotros humanamente nos da gusto tener ese tipo de gente y valoramos a esas personas, cuanto más el Señor. Porque el trabajo que hacemos no es para una persona, es para el Señor. Y estaba investigando un poco acerca de la palabra servidor. Y quiero leerles un poquito lo que pude encontrar. Y dice, el servidor es una persona dispuesta a ayudar y con buena disposición de hacerlo. Y por ello se pone al servicio de la persona que lo necesita para cumplir ciertas funciones y tareas. En algunas ocasiones puede ser de manera voluntaria, como puede ser entre familias, amigos, pero en otras es porque existe una relación laboral y por lo tanto se debe cumplir y estar a la orden ante esa persona. Esta definición que encontré dice que en algunas ocasiones es de manera voluntaria, pero en otras ocasiones es porque existe una relación laboral de trabajo. Y por eso tenemos que a veces seguir órdenes, ¿verdad? Y a los que trabajamos a veces como que no muy nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Porque si renegamos una o nos corren o nos descuentan, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Eso es lo que es un servidor, es una persona dispuesta a ayudar, con buena disposición de hacerlo. El apóstol Pablo decía, si yo predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad. Y ay de mí si no la hago. Y él decía, por lo cual si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Y si de mala, ¿qué dice? La comisión me ha sido encomendada. O sea que de buena o de mala lo tenemos que hacer. Y más cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios. La palabra habla acerca de la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Es buena para Él, es agradable para Él y es perfecta para Él, aunque muchas veces para nosotros su voluntad parezca no ser la mejor. Parezca no ser perfecta porque las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos que saliera, ¿verdad? A veces podemos decir, Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué me pasa aquello? A veces cuando empezamos a servir más, cuando empezamos a meternos más con el Señor, a veces vienen más las pruebas, las dificultades, las aflicciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en lo particular a mí me ha pasado. A lo mejor a mí nada más me ha pasado y ustedes no. Pero generalmente pasa que cuando más nos metemos con el Señor y en el servicio a su obra, más vienen los ataques del enemigo. Decía un pastor, si tú eres un hermano que está en la iglesia, que llega los domingos, que llega los días del culto, que no gana almas, que no visita, no te preocupes, no te va a pasar nada. Pero si tú eres una persona que va a la iglesia, que gana almas, que visita, que predica la palabra, a esas personas son a las que va a atacar el enemigo. Porque esas personas son los que le están causando daño a su reino. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Dice la palabra: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Vamos al verso 16. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de ¿qué? De señores. Nosotros le servimos al Rey de Reyes y al Señor de señores. Amén. ¿Y un rey qué hace, hermanos? Un rey que está en el palacio, ¿qué es lo que hace? Con los siervos, o con sus criados, o con sus siervos. ¿Será que les pregunta si quiere hacer las cosas? Ordena, un rey ordena. Un rey da órdenes. A veces pareciera un poco como complicado creer que es así un rey y que es así nuestro Dios. Pero nuestro Dios, lo que Él dice, Él lo cumple. Y cuando el Señor ha destinado un plan para nuestra vida, aunque nosotros no querramos, hermanos. La palabra habla acerca de Moisés. Y dice que Moisés le empezó a poner, ¿qué le empezó a poner Moisés a Dios cuando Dios lo llama? Le empezó a poner excusas.
Señor, es que suelta, no sé hablar. Moisés se creía un niño que no sabía hablar. No sé hablar, Señor, soy tartamudo. Y ese fue el pretexto que Moisés puso. Y el Señor, en una de tantas, bueno, está bien, no quieres ir solo, está bien, va a ir contigo, Aarón. Pero nada más que una cosa. Aarón, después, cuando sale de Egipto, dice la palabra que Moisés se subió al monte. ¿Y quién dejó Moisés encargado al pueblo? Aarón. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí estaba Moisés con el Señor escribiendo los mandamientos, escribiendo las tablas. ¿Y qué es lo que permitió Aarón? Que el pueblo hiciera ídolos, estatua, un becerro de oro. Aarón dejó que el pueblo lo hiciera. Pero en realidad, ¿quién fue el segundo de Moisés, hermano? Yo creo que los que estamos acá lo sabemos. ¿Quién fue el servidor de Moisés? Josué. En la perfecta voluntad del Señor estaba que Josué iba a ser el que iba a ayudar a Moisés. Pero como Moisés empezó a poner excusas con el Señor le dijo, está bien, te voy a mandar a uno. Pero no solamente hizo eso Josué. Con la hermana María, ¿qué es lo que hicieron contra Moisés? Dice la palabra que empezaron ¿a qué? A murmurar, a hablar mal de Moisés. ¿Y qué es lo que le pasó a la María? Le cayó lepra, vino algo sobre ella. Pero todo ¿por qué? Porque Moisés no quiso entender a la primera. Porque la voluntad del Señor es perfecta. Así que un rey lo que hace, lo hace bien. Y cuando un rey dice algo, el siervo tiene que obedecer. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Y les voy a leer el verso 1 y 2. Dice así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Que cada uno sea hallado fiel. Ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cómo tenemos que ser, hermanos? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Qué características tenemos que tener? Tenemos que aprender a ser servidores. Pero no solamente servidores, buenos servidores. Porque no le trabajamos a un rey del mundo. Le trabajamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A ese Rey nosotros le servimos. Dice la palabra que ese Rey de Reyes conoce a cada una de las estrellas. Amén. Y a todas las llama por su nombre. Aleluya. ¿Alguien sabe cuántas estrellas existen en la galaxia y cuántas galaxias existen? Hay 100.000 millones de estrellas y 100.000 millones de galaxias. Y a todas las llama por su nombre. Gloria a Dios. A todas las conoce. Gloria ¿Cómo a no nos va a conocer a nosotros? ¿Cómo no va a conocer cuando las cosas las hacemos de buena gana y cuando las cosas las hacemos no tan de buena gana? Por no decir de mala gana. No lo quería decir, pero el Señor nos conoce. Dice que Él escudriña el corazón. Él escudriña nuestro corazón. Nosotros somos siervos. Vamos a Romanos capítulo 1. Quiero leerles el verso 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué era Pablo? Siervo de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y no soy digno ni siquiera de ese título, no soy digno de ser llamado apóstol. Imagínense la humildad que había en ese hombre del Señor. El que escribió 3 epístolas en el Nuevo Testamento. El que prácticamente todas las cartas del Nuevo Testamento, la gran mayoría son del apóstol Pablo. De aquel que dice,
yo ni siquiera debería de tener ese nombre. La verdad, algo que a mí me ha pasado con los muchachos, con los jóvenes en los distritos, con algunos líderes, no acá, pero en algunos otros distritos, es que a veces, como cuesta menos trabajar con la gente que trabajar con el líder. De verdad, a veces la gente es un poquito más obediente que el que está al frente. Y no que yo me esté exponiendo, hermano, no, los jóvenes, dije. Yo sé que los hermanos de la reunión familiar son bien obedientes, ¿verdad? Los jóvenes, yo me he encontrado que a veces es bien difícil, pero tenemos que aprender a lidiar con eso. Los que somos servidores del Señor tenemos que aprender a lidiar con eso, porque con esas personas el Señor va a tratar con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Muchas veces por las personas que a lo mejor no nos hacen caso, que no nos siguen, vamos a querer tirar la toalla. Yo no sé a quién le ha pasado, pero en lo particular a mí me ha pasado, que a veces ya no, como que Señor, ya quiero dejarlo todo, ¿verdad? Pero después te acuerdas de lo que Dios te ha dicho, de sus promesas, de que el Señor te ha hablado y te ha ministrado, y tú dices, bueno, está bien, voy a recobrar fuerzas en el Señor. Te pones a orar, vas al lugar de intimidad con el Señor. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero en lo particular a mí me pasa, que cuando voy a ese lugar, salgo fortalecido, salgo lleno, salgo con nuevas fuerzas. Porque eso es lo que hace la presencia del Señor, nos da nuevas fuerzas, nos fortalece. Josué estaba afligido, porque ahora Moisés ya no iba a estar con él. El que guiaba al pueblo ya no iba a estar con él. Y ahora el encargado, el encomendado era Josué. Y Josué tenía temor. Pero el Señor le dijo, como estuve con Moisés, así estaré con quién? Contigo. Como estuve con él, estaré, y nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Eso significa, hermanos, que si el Señor nos puso en el lugar donde nosotros estamos, Él nos respalda. Él nos respalda. Solamente nos pide una cosa: cuando vengan las dificultades, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los tiempos difíciles de prueba, de tempestad, solamente que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Yo creo que todos los que estamos acá hemos sido valientes, porque si no, no estuviéramos acá. Hemos aprendido a perseverar en el Señor, no por nuestras fuerzas, sino como decía el versículo que leíamos, por la gracia del Señor, por su grande misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que somos y qué es lo que deberíamos de ser? Servidores y buenos servidores. Escuchaba a un pastor, a un siervo del Señor, yo no sé si alguno lo conozca, pero es un siervo reconocido y se llama Josué Irión. La gente lo conoce. Y dice que él había estado en una cruzada evangelística y habían habido miles de personas reunidas y Dios se había manifestado de muchas maneras. Y dice que llegó a su casa y que le llegó una invitación de un pastor de una iglesia pequeña. Y dice que él decidió llevar a su hijo a que lo acompañara a esta iglesia. Y cuando llegaron a la iglesia, era una iglesia muy pequeña, solo habían 13 miembros. Y el hijo le empezó a decir a este hombre del Señor: oye papá, esto que tú estás haciendo no lo hace nadie. Hijo: sí papá, pero es que mira, tú estuviste con miles y ahorita 13. Papá, esto no lo hace nadie. Y él le dijo: hijo, es que yo te traje aquí para que tú aprendas que nosotros solamente somos siervos. Y vamos a donde Él nos indica ir. Y el Señor me indicó venir a este lugar. Y ahí estaba, y la cosa es que le tocó ministrar, predicó, ministró. Y dice que cuando hizo el llamado, el primero que pasó fue el pastor. Y dice que el pastor estaba llorando. Y llevaba una hoja y dice que, y le dijo a la iglesia y le dijo a este pastor: hermano, ¿sabe algo? Si usted no hubiera venido, esa era mi hoja de renuncia. Yo venía dispuesto a dejar el cargo. Y después dice que años más adelante, gracias al Señor, bendijo esa iglesia, y ahora es una iglesia que son miles. Pero él dice: ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera ido por la etiqueta que yo tengo? Porque había estado con miles y ahora eran 13. No importa a dónde el Señor nos ponga o a dónde el Señor nos mande, sean los muchos o sean los pocos, con
nosotros somos encargados de predicar al Señor, de ser siervos del Señor. No importa la etiqueta que tengamos, hermano, tenemos que meternos al trabajo, en la obra del Señor. Hace unas semanas atrás el Señor ministraba mi corazón. Jesús le dijo a sus discípulos: alce los campos y vean, y ya están listos para la siega. En pocas palabras, dense cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta que lo único que necesitamos es ir a cosechar? Es ir a cosechar lo que nosotros no sembramos. Pero se necesita, hermanos, disposición. Se necesita que los que estamos en una reunión familiar o que los que estamos trabajando en un sector tengamos esa disposición, porque hay personas que necesitan. Ahí el Señor le dijo eso a sus discípulos porque ellos habían ido a buscar comida y porque Jesús tenía hambre. Se le atravesó en el camino la samaritana y Jesús estaba hablando con la samaritana. Y por el testimonio y por lo que Jesús le había hablado, esta samaritana se impresionó. Ella llegó por agua, pero el Señor le dijo: hey, yo te voy a dar el agua viva. Ya no vas a volver a tener sed. Yo te voy a dar el pan. Ya no vas a volver a tener hambre. Aleluya. Y después dice la palabra que esta mujer dejó sus cántaros y se fue a la ciudad a anunciar de Jesús. A anunciar: este hombre ha descubierto mi vida. Llegó por una necesidad y la necesidad la dejó ahí. Porque la necesidad que esta mujer tenía era una necesidad del alma. Era una necesidad distinta a lo que su cuerpo le pedía, que era agua. Había una necesidad distinta. Pero ¿qué hubo en Jesús? La disposición. Esta mujer le dijo: hey, Jesús, samaritanos y judíos no se llevan. Pero a Jesús no le importó eso, porque a Jesús lo que le importaba era ganar esa alma. Era que esa alma le conociera y que a través de él tuviera salvación. Después vinieron los discípulos y como ellos no entendían, se dijeron entre sí: ¿por qué están hablando con esta mujer? Pero dice que no le preguntaron. Y después Jesús les dice: hey, dense cuenta, no sean tan ciegos, hermanitos. Vean los campos que están listos. Gloria a Dios. Hay gente allá afuera, hermanos, que necesita un buen obrero. Un obrero que sea servicial, que se olvide de sí mismo. Muchas veces a mí me ha tocado llegar, salgo de mi casa a las 9 de la mañana, salgo del trabajo a las 4:30 de la tarde, a las 5 a veces. Me voy a visitar a los distritos. Llego a mi casa a las 11 de la noche. ¿Tengo tiempo para mí? No tengo tiempo para mí. A veces quisiera hacer cosas con mi familia, sí. A veces quisiera salir, sí. Pero eso, hermanos, hay un precio que se tiene que pagar. Tenemos que ser buenos servidores, no por la etiqueta que tengamos, no porque usemos una corbata, sino porque hemos sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nuestro Rey de Reyes es el Señor de Señores y es el Rey de Reyes de nuestra vida, tenemos que hacerlo lo mejor, hermanos, lo mejor. Porque nuestro Dios es un Dios grande. Si nosotros reconociéramos la grandeza de nuestro Dios, hermanos, viviríamos humillados delante de Él. Viviríamos no solamente de rodillas, acostados, humillados. Porque Él es un Rey grande que merece nuestro mejor servicio. El que puso a tu líder no fue el pastor, fue el Señor. El que puso a tu supervisor no fue el pastor, fue el Señor. Y el que puso al pastor acá no fue un pastor, fue el Señor. Y el Señor lo puso allí. Y si a veces no estamos de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es obedecer. Es ser un buen obrero, es ser un buen servidor. Porque de eso se está buscando el Señor, a un buen servidor. Dice la palabra: procura presentarte ante Dios aprobado, como siervo que no tiene de qué avergonzarse. Muchas veces como servidores, como hijos del Señor, a veces en el servicio, en un cargo, fallamos al Señor. Muchas veces nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces. Pero lo peor que podemos hacer, hermanos, cuando nos equivocamos es quedarnos ahí tirados. El apóstol Pablo decía: derribados, pero no qué, no destruidos.
Y yo siempre he dicho, bueno, sí, ya me caí, sí, derribado, sí, no tengo fuerza, pero mientras yo tenga boca, mientras yo tenga lengua, yo voy a hablar, yo te voy a buscar, aunque no tenga fuerza, aunque me falte el aliento, yo te voy a buscar. Aunque vengan las críticas, aunque vengan las pruebas, porque a mí no me llamó un hombre, a mí me llamó el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, así como nos llamó a cada uno de los que estamos acá, el Rey de Reyes. Y si Él nos llamó, Él va a suplir nuestras necesidades, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. A veces quizá no dar el tiempo que nosotros, a nuestros gustos, a nuestros deseos, aunque quisiéramos. Yo sé que es muy distinto el tener familia al no tener, pero a veces tenemos que priorizar algunas cosas más que otras. Y lo primero es el Señor, porque la palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Vale más? ¿Será que vale más lo de esta tierra o lo eterno? Aunque también tenemos que cuidar nuestra tierra, sin descuidar aquello. Tenemos que aprender a hacer un balance, pero siempre poner en primer lugar al Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16, hermanos.